advertencia está en el versículo 12. El castigo iba a ser más tolerable, o fue más tolerable ¿para quién? Para Sodoma, que para aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? Cualquiera. Cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier nación que rechace a Cristo, habrá un juicio mucho más duro. Es de saber o de conocer usted que en los últimos años, y quizá puedo hablar de 10 o 15 años atrás, ha habido naciones que han padecido catástrofes impresionantes. Usted recordará el tsunami que se vivió hace más de 10 años, hasta una película se hizo, y en aquella ciudad ha sido o es una de las ciudades más politeístas o idolátricas en el mundo. El juicio de Dios no espera, o tarde que temprano más bien llegará. Pero tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios es muy clara. Sodoma, en realidad, sabemos que enfrentó un juicio por su pecado, y en Génesis 18:20 nos narra que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaría más y más. Esto está en Génesis. ¿Me puede acompañar rápidamente? Vamos al capítulo 18 y ver un poco del antecedente de lo que está sucediendo ahí. Sí, es el capítulo 18. Y aquí vemos que en este capítulo, aunque se narra el nacimiento de Isaac, luego vemos a mitad del capítulo que Abraham está intercediendo por Sodoma, ¿sí? Y comienza diciendo: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, ¿y qué? Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, no queda duda de que Sodoma era un ejemplo de lo peor, ¿sí? Sin embargo, en el versículo 12 que tenemos de Lucas 10, vemos que será más tolerable, ¿verdad? Aquella ciudad que rechaza el Evangelio va a enfrentar un juicio más fuerte, más terrible que la propia Sodoma. Ahora, estamos hablando ahorita de naciones, pero yo quiero advertirle a usted, hermano, Dios juzgó a naciones, pero en realidad el juicio es personal. ¿Sí me explico? Toda persona, todo hombre que rechace a Jesús, hoy va a recibir un juicio mayor que la propia Sodoma. Ahora, hemos visto que ese juicio, estamos hablando del castigo en general o del juicio de Dios, y lo primero que dijimos es que aquella ciudad que rechace a Cristo como el Hijo de Dios, recibirá un juicio más tolerable, un castigo más tolerable. Perdón, que Sodoma recibió un juicio más tolerable, y por lo tanto esa ciudad recibirá un peor juicio. Ahora, el segundo punto contrasta, en nuestro pasaje de Lucas 10, pone un contraste, es decir, compara unos con quién, con otros.
¿Quiénes son estos otros? Vamos al verso 13. Ahora sí, y aquí podemos ver a 4 ciudades. Corazín y ¿quién? Y Betsaida, y luego vemos a Tiro y a Sidón. Ok, vamos a ubicarlas, o vamos a hablar un poquito de ellas. Corazín. Corazín era una aldea cercana a Capernaum. Ahora, ¿por qué tenemos que situar a Capernaum como un punto focal importante? Porque Capernaum se convirtió en el eje es como si fuera un compás, ¿sí? Usted hace un círculo del ministerio del Señor Jesús en toda Galilea. O sea, Capernaum era el lugar de fabricación o de planificación del trabajo del ministerio del Señor Jesús. Hay razones, y usted recordará, ¿qué había en Capernaum? ¿Quién vivía en Capernaum? Quienes lo querían mucho, Marta, María, ¿y quién? Y Lázaro. Y generalmente donde Jesús se hospedaba era ¿con quién? Con ellos. Y ellos estaban en Capernaum. Y de ahí el Señor Jesús viajaba, iba, salía y predicaba, y ¿a dónde regresaba? Capernaum. Iba a otro lado y regresaba ¿a dónde? A Capernaum. Salía a otro lado de Galilea y regresaba a Capernaum. Era su centro focal en toda esa zona. Y Corazín, lástima que no lo traje graficado, pero bueno, la parte, en toda Galilea, usted conoce el mar de Galilea, ¿sí? Ubica aquí, esto es el mar de Galilea, mi mano. Y al norte del mar de Galilea está Capernaum, Corazín está aquí y Betsaida está aquí. Muy cerca, Capernaum aquí y aquí está el mar de Galilea. Ahí estaban las dos ciudades. Ahora, esta aldea pequeña, que estaba cercana, al igual que Betsaida, ahora Betsaida, vamos a hablar un poquito de Betsaida. Era el pueblo natal de 3 hombres seguidores de Jesús. ¿Quiénes? Andrés, Pedro y Felipe. Los 3 eran de Betsaida, que era otra aldea cercana a Capernaum. Algunos dicen, o en nuestras Biblias tiene como Capernaum, pero en algunas versiones, ¿cómo se conoce? Capernaum, ¿sí? La P luego la cambian por la F, pero es la misma. Entonces, ambas ciudades estaban cerca de Capernaum, y esto, ¿de qué nos sirve? ¿O qué es lo que nos arroja? Bueno, si las dos ciudades, Corazín y Betsaida, estaban cerca de Capernaum, significa que forzosamente, sí o sí, esas ciudades y los habitantes conocían acerca de quién, hermanos, de Jesús. Y no solamente de Jesús, sino conocían sus milagros, sus señales, su autoridad al enseñar, su capacidad, su fuerza, su amor por la gente en necesidad, su amor por los enfermos. Esa gente fue testigo ocular y presencial de milagros del Señor Jesús. O sea, ellos no podían decir, es que yo no sabía, yo no conozco nada de lo que usted me está diciendo. No. Al estar cercanas a Capernaum, los obligó a conocer acerca del Señor. Ahora, Corazín y Betsaida, entonces, rechazar al Señor Jesús, ¿qué provocó? Vean el texto, regresamos. Y ahí hay un pequeño, 2 letras que nos dan, que están ahí en nuestro pasaje, que nos dan claridad de lo que el Señor Jesús sintió. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y bueno, ese ay, ¿qué significa, hermanos? Ya, usted lo entiende, ¿verdad? Como que no tengo que decir, el ay de ti, o ese ay solito, te va a ir mal. Es una advertencia clara. Creo que es una expresión que en nuestro lenguaje nos causa entender, o más bien nos genera este asunto de algo va a pasarte.
te advirtieron esto, ay de ti. ¿Sí? Este ay es juicio, una sentencia de juicio. Juicio sobre estas ciudades, y por eso revela la importante o impactante verdad de las otras dos ciudades. ¿Quiénes son? Tiro y Sidón. Ahora, ahí en Tiro y Sidón todos nos regresamos ¿a qué año? Por ahí de tercero de primaria, ¿les parece? O cuarto, quizá, cuando empezaron a ver Historia Universal. ¿Con quién inicia Historia Universal? Con las ciudades de Fenicia. ¿Sí o no? ¿Y dónde? Fenicia fue la primera cultura que se enseña en toda la historia. ¿Sí o no? Y en Fenicia están ubicadas Tiro y Sidón. Actualmente, ¿qué es Fenicia? Los más ricos, libaneses, Líbano. Tiro y Sidón están abajito de Beirut, capital de Líbano. Dos puertos más importantes, dos naciones politeístas, idolátricas, y también centros comerciales. Pero al ser centros comerciales, ¿qué es lo que se da en las grandes ciudades, en los grandes puertos? El pecado abunda. ¿Sí? Tiro y Sidón eran claros ejemplos de pecado. Ciudades llenas de maldad, de diferentes culturas, donde se reunían ahí, y entonces eran claros ejemplos de pecado. Entonces, Tiro y Sidón, dice aquí, si Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho, ¿en dónde? En Corazín y Betsaida. Nuestro texto dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que tú, poblador de Corazín, que tú, habitante de Betsaida, viste, escuchaste a Jesús, tiempo ha que se habrían arrepentido. Entonces, regresando un poco a estas dos ciudades que personificaban la maldad del Antiguo Testamento, Tiro y Sidón, repito. Y pudiéramos tomar pasajes en Isaías 23 o de Ezequiel 28, donde hay un claro juicio. A ver, vaya rápidamente, por lo menos a Ezequiel 28, a ver si lo tenemos ahí, o Isaías 23, si alguien lo tiene. No vamos a leer todo porque es extenso, pero solamente el título, Isaías 23. ¿Cómo comienza el título del capítulo? Profecía sobre quién? Sobre Tiro. Y dice: profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar que casa ni a donde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado: callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, etc. Tiro y Sidón, viene aquí un juicio para esas ciudades. Y en la otra, que es Ezequiel, si usted lo tiene, capítulo 28, me permite, vemos ahí en el verso 20, profecía contra quién, contra Sidón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré, ¿qué enviará? Pestilencia y sangre en sus calles. En resumen, hermanos, ¿qué habrá en Sidón? Enfermedad y ¿qué? Y muerte. Y muerte. Hasta ahí me detengo. Entonces, hermanos, estas dos ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades ejemplo de pecado en el Antiguo Testamento.
Y no obstante, si estas ciudades hubieran tenido, nos dice el Señor Jesús, hubieran conocido y tenido información acerca de Jesús, como lo tuvo Corazín y como lo tuvo Betsaida, ¿qué dice el Señor? Ellas se hubieran, ¿qué, hermano? Arrepentido. Arrepentido hasta el punto que se hubieran ocupado silicio y ceniza, que eran símbolos de duelo y de contrición. Hay pasajes que yo quisiera que usted me siguiera, si tiene tiempo para leerlos, si no solamente subrayenlos y voy a leerlos rápidamente. Silicio y ceniza eran muestras o ejemplos de pueblos o de naciones o de personas arrepentidas. El primero está en 1 de Reyes 21-27, nos dice en el tiempo y sucedió que cuando Acab, que era rey de Israel, oyó palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Y en primer libro de Crónicas, capítulo 21-16, hablando de David, dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. ¿A quién vio? No me repita. A Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios, al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad. Dice que vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Cuando usted ve al Señor Jesús, no va. ¿Cuál es la primera cosa que tiene que hacer? Postrarse y humillarse delante de Él. El silicio se lo untaban, pero era una manera de que la gente pudiera ver y oler, presenciar humillación, arrepentimiento. Era un acto de profundo duelo, ¿sí? Dolor. Esther 4, capítulo 4, versículo 1. El capítulo 3 terminó con una terrible noticia. El rey había firmado y establecido un día para la muerte ¿de quién? De todos los judíos. Mardoqueo lo escucha y entra en ¿qué, hermanos? En dolor, en abatimiento. Dice Esther capítulo 4, supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, porque fue un engaño de estos hombres, ¿se acuerdan? De Amán, ¿sí o no? Buscando engañar al rey. Y dice, supo Mardoqueo y rasgó sus vestidos y se vistió de silicio y ¿de qué, hermano? De ceniza. Y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Y en Job 42, si no me recuerdo, a ver, vamos a Job, sí creo que es muy sencillo para todos. En Job, ¿cuántos capítulos tiene Job? 42 capítulos. El resumen de Job, después de darse cuenta, dice Job, yo conozco que todo lo puedes, verso 2. Respondió Job a Jehová, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego dice, verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú qué, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos que te ven. ¿Y qué fue lo que vio David antes de postrarse? Al Señor Jesús. Y Job dice lo mismo. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué hago? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es la misma expresión del silicio, de la humillación. Y finalmente Jeremías, ya no lo busques, solo leo verso 26 del capítulo 6. Hija de mi pueblo, cíñete de silicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amargura
porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor para demostrar la sinceridad del arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace hoy la Iglesia Católica? Se pone, ¿qué, hermano? Ceniza. Que eso simboliza nuevamente el tiempo de meditación, de duelo, de arrepentimiento, de recordar la muerte de quién, del Señor Jesús. Hermano, si los israelitas tuvieran que elegir la ciudad más perversa en la historia, esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, habrían sido las primeras en la lista. Pero debido al rechazo obstinado a la verdad de Cristo y al no reconocer, al no arrepentirse y no confiar en Jesucristo, el pueblo judío, los propios judíos enfrentarían el juicio más severo que las ciudades gentiles como Sodoma o que las ciudades gentiles como Tiro y Sidón, que nunca oyeron a Dios. Porque Tiro y Sidón no fueron naciones que no escucharon, pero no escucharon porque no porque no quisieran, sino porque no hubo quien fuera. ¿Sí me explico? Entonces, esas ciudades llenas de pecado, pero que no escucharon, no iban a acumular un juicio mayor como las propias ciudades de Capernaum, de Betsaida o de Corazín, que fueron testigos, que escucharon, que vieron, que pudieron escuchar el mensaje de Cristo y lo rechazaron. Ahora termino un texto. Dice entonces el Señor, vuelve su atención y ¿qué dice? Verso 15. Por favor, regresamos a Lucas 10, termino con esto. ¿Qué nos dice ahí el verso 14? Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Está hablándole a gente que escuchó, que vio a Jesús. Y luego dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. A ver, un momento aquí. Hay una advertencia de Jesús a Capernaum. Capernaum que obviamente advierte el Señor, hasta los cielos era levantada. O sea, a ver, hermanos, la ciudad más querida para los judíos era Jerusalén. No, la ciudad, ¿sí? Así. Pero luego, de ella, bajito de ella, ¿quién estaba? Capernaum. Porque era, repito, el sitio de operaciones ¿de quién? De Jesús. Entonces los de Capernaum, ¿cómo veían a todos? ¿Sí me explicó? Yo soy de Capernaum. ¿Y tú? ¿Sí? Todos por debajo. Se sentían santurrones, porque venían a la iglesia, porque daban ofrendas, porque oraban, porque escuchaban el mensaje de Jesús. ¿Sí? Creían que eso los ponía en un estatus espiritualmente alto. Eran religiosos, pero por dentro estaban muchas veces podridos. Es lamentable porque ellos suponían o se creían ser santos, pero dice la advertencia del Señor Jesús, Capernaum que hasta los cielos, y luego pone otro hasta los cielos y hasta el Hades. Y la palabra Hades, hermano, en este punto dice, hasta el Hades serás que abatida. Entonces, hermanos, al igual que Corazín y Betsaida, su orgullo religioso, ¿qué termina siendo una persona orgullosa religiosamente? Termina siendo castigada y humillada. Un creyente nunca puede llenarse de orgullo. Un creyente entre más conoce de Dios, más se humilla. No contrario.
Porque si en algo nos tenemos que regocijar es en tenerle a Él. Si en algo nos tenemos que gloriar, gloríate en el Señor. Pero entre más le conozco, más me debo de humillar. Y más me tengo que postrar. Y más me tengo que aborrecer. Porque no puedo honrarlo si no me aborrezco a mí. Y entonces dice que hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Y al igual entonces que Corazín y Betsaida, Capernaum recibiría el castigo terrible. Hades es un término general, un término griego, ¿sí? Que podemos ocuparlo. Si usted busca Hades, es el lugar de los muertos. Pero cuando Hades se compara con cielo, siempre está refiriéndose del infierno. Lucas 16, 23 al 24 nos dice eso. Y Capernaum había sido, repito, la sede de trabajo del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Y los habitantes, todos de Capernaum, habían escuchado la enseñanza de Jesús, habían presenciado reiteradamente los muchos milagros que hizo, y no hay registro en los evangelios. No podemos ver ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, que Capernaum juzgara a Jesús, rechazara a Jesús, lo persiguiera o fuera perseguido en Capernaum. No. Sin embargo, escuche bien y con eso termino. Aunque Capernaum nunca hizo algo en contra de Jesús, lo que Capernaum hizo, igual de pecaminoso que es ser indiferente al mensaje de Jesús. Tenga cuidado. Mucha gente puede pensar, bueno, yo no critico o hablo mal de Jesús. Me parece una persona buena. Pero hermano, la indiferencia, el no reconocer a Cristo como Señor es suficiente para recibir la ira y el castigo eterno de Dios. Entonces, aunque en Capernaum no persiguieron, no ridiculizaron, no juzgaron al Señor Jesús y no lo expulsaron, solamente lo toleraron, la indiferencia hacia Cristo termina siendo en una condena eterna en el infierno. Y por favor, usted recuerda Mateo 12:30, las palabras del Señor Jesús son: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermano, o eres de Cristo o eres enemigo de Cristo. No hay un término medio. ¿Sí me explico? No es simplemente yo no pienso nada mal de Jesús, yo no ofendo a Jesús, yo respeto a la persona de Jesús. No, hermano. El que no es conmigo, contra mí es. Señor, gracias te doy porque hoy tu palabra nos reta y nos confronta. No hay otra cosa que podamos hacer sino rendirnos a ti. Tú eres el Señor y Dios. Y hoy estás llamando a todos nosotros, Señor, a humillarnos y postrarnos y reconocerte como Dios, tú, Señor Jesús. Y Padre, nos llamas también a humillarnos, a no tener nada de orgullo, Padre, y a tener cuidado, Señor, sobre las actitudes orgullosas de nuestro corazón. Señor, perdónanos y humíllanos, y que entendamos que hay un juicio severo, no solamente aquellos que han pecado y han vivido en un pecado constante, sino también aquellos que conociéndote, que escuchándote, simplemente fueron indiferentes a Cristo. Por eso, Señor, no podemos simplemente orar por una persona enferma y decirle: Dios te ama, y es importante que lo sepas. La gente necesita reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador. Si no, de nada servirá. El que no es conmigo, contra mí es. Padre, no
ser en contra de ti. No quiero ser indiferente a ti y a tu palabra. Quiero ser de ti. Y todo mi ser sea para ti. Cada momento me entrego a ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer de este himno una constante búsqueda para nosotros. Quiero que mi vida esté postrada y rendida a ti. Quiero ser tuyo, Señor, y que me reconozcas como tuyo. No quiero ser